¿Sobre qué quieres que hable para empezar? Estamos Todavía live no. ya. Todavía- Podemos hablar de los recientes sucesos en aquella sinagoga que fue invadida. eh, Bueno, hace unos días y parece que el rabino tomó cartas en el asunto, estaba entrenado aparentemente. Introduzca un poquito a la gente que no sabe lo que pasó recientemente, que Bueno, no hace está. unos días eh, un terrorista se metió a una sinagoga el sábado durante los servicios religiosos y desde luego los amenazó con una pistola. Y no había poca gente ahí, pero estaban por Zoom con el resto de la congregación debido al COVID que hay hoy en día. Y duró creo que algo así como 11 horas todo ese episodio. Pero hacia el final se puso, parece, bastante nervioso el terrorista y el rabino aprovechó la oportunidad en un momento cuando estaba mirando hacia otro lado y le arrojó una silla y le dijo al resto de las personas, salgan huyendo. Claro, desde luego ya había mucha policía, etcétera, la FBI estaba ahí alrededor y luego entraron y eventualmente parece que también murió el terrorista. Pero sin duda alguna que fue un acto antisemita. Pero el mundo, no todo el mundo quiere reconocerlo como tal. Desde luego que si se hubiera tratado de una iglesia, yo que sé, una mezquita, la reacción a lo mejor hubiera sido diferente. O sea, algo que leí no hace mucho tiempo y que me suena en la cabeza. El antisemitismo es una persona que está dormida, pero levemente. Cualquier cosita la hace desesperar. A very light sleeper en inglés. O a lo mejor es una virus mutante. Cambia dependiendo de la época, pero ahí está presente a todo momento. Eso quiere decir que tenemos que mantenernos unidos y siempre hacerle frente a las cosas, no esconderlas, pensando de que si uno reacciona frente al antisemitismo va a crear más antisemitismo. Yo creo que es un grave error. Cada acto antisemita tiene que ser enfrentado como tal con toda la fuerza. Bueno, ya tenemos 23 personas viéndonos en vivo. Usted puede pregunte para ver Diga, que no. ¿me pueden escuchar bien hoy o no? ¿Se puede escuchar bien? Ok, todavía no me han respondido, ya me van a responder. Entonces, háblenos un poquito más del fenómeno del antisemitismo. ¿Cómo es posible que en los Estados Unidos, un país tan desarrollado, sucedan cosas así, como este y el shooting, la matanza que hubo? Sí, dicen que se oye muy bien. Ah, muy bien. Bueno, miren, la Alemania de los años 30 eran los países más avanzados. Mira, el gran poeta Goethe es de Alemania, Beethoven es alemán. Mira, los grandes científicos eran alemanes. ¿Quién inventó ese misil en aquel entonces, el V2 creo que se llamaba, con los cuales disparaban hacia Londres? Esos fueron alemanes. Ellos estaban a punto a lo mejor de inventar una bomba atómica también. Grandes científicos alemanes fueron luego a los Estados Unidos a ayudar en ese proceso. Y sin embargo es en la Alemania donde ocurre todo eso, lo que me hace pensar. Una cosa es el avance científico, el avance cultural, otra cosa es la ética y la moralidad. Esa es la base de la solidez de la humanidad. Estar claros en los principios morales, en los principios éticos. Y los avances científicos se disparan geométricamente, exponencialmente, mientras que en otros campos estamos a paso de tortuga. Así que hay una falta de balance hoy en día. Debido al Internet, a la comunicación instantánea, tenemos que tener unas raíces morales mucho más profundas que en tiempos anteriores, porque los peligros son mayores. Extraordinario. Este foro se abre para que hagan preguntas. Entonces Desde luego invite a que las sí. personas, yo le Bueno, leo las preguntas, ¿cómo que no? ya tenemos cerca de 30 personas en vivo Bueno, viendo. mira, si sobre cualquier asunto que creen que yo puedo opinar, que les interesaría mi opinión, estoy a la orden. Por favor, disparen preguntas, ¿no? Aquí dice, Rabí habla mucho de no odiar a los que no nos quieren. ¿Cómo podemos desear lo contrario? Es decir, cómo podemos
Usted habla mucho, no entiendo muy bien la pregunta, dice Rabí, se habla mucho de no odiar a los que no nos quieren. Bueno, quiero repetir de nuevo, el odio no conduce a nada. Si hay alguien que no te quiere, lo que tienes que hacer es protegerte. Olvídate de odiar al otro. Lo que tienes que hacer es asegurar de que no se repita la misma catástrofe, el mismo desastre, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, que un evento antisemita no tenga réplica después. No es cuestión de odiar. Dios se encargará de ajusticiar a las personas. Ese no es nuestro objetivo. Hay un sistema judicial. No tienes que odiar a nadie, pero tienes que asegurarte de que no te hagan daño. Le preguntaron a Hillel, ¿cuál es el principio más importante que hay en el judaísmo? Y él respondió, lo que te es odioso a ti, no le hagas a otro. O sea, no le hagas, asegúrate que no se hagan actos que expresan odio, pero no odies a nadie. Eso no conduce a nada. La venganza no conduce a nada. Fíjate al mundo árabe, al mundo palestino. Lo que hacen es pensar en el odio, en la venganza, y eso no los conduce a nadie. Todo lo contrario, lo que deberían de pensar es cómo hacer progresar su propia población, cómo hacer progresar el estudio, el avance tecnológico de su propia población, en lugar de pensar cómo atacar al otro. Extraordinario. Les mandan saludos de México, de Puerto Rico, de aquí de los Estados Unidos. Saludos a todos. ¿Qué otras regiones? República Dominicana. Están viendo personas de diferentes partes del globo. Rabino, a ver, tengo una ilusión algún día por llegar a hacer, conversiones. Háblenos un poquito de la conversión. ¿El judaísmo permite la conversión? Hay dos maneras de ser judío. Una es nacer de una madre judía, otra es convertirse al judaísmo. El primer judío se convirtió. El primer judío no nació judío. El primer judío era hijo de un idólatra. Él mismo también seguramente en su juventud fue idólatra, pero luego asumió el judaísmo. ¿Qué quiere decir convertirse al judaísmo? Convertirse al judaísmo quiere decir aceptar la existencia de un solo Dios y sobre todo lo que eso implica, una conducta personal impecable. Si tú estás dispuesto a eso, hay vías para hacerlo. Hay rabinos que lo hacen. En Israel tienen todo un sistema de hacerlo. Fuera de Israel también muchos rabinos hacen la conversión al judaísmo. Lo importante es que tú aceptes y luego ejecutes un cambio en tu vida de vivir de acuerdo con las normas de la tradición judía. Pero ¿cómo podemos identificar un rabino verdadero de alguien que nos quiere timar o buscar sencillamente engañarnos y no es correcto el trabajo que está haciendo? ¿Cómo se puede alguien identificar eso? Bueno, no es tan fácil. Por ahora, por ejemplo, en los Estados Unidos hay tres ramas principales del judaísmo, lo que se llama el reformismo, los conservadores y los ortodoxos. Yo pertenezco al grupo de los ortodoxos. En los ortodoxos también hay diferentes matices, ¿no? Pero la diferencia fundamental es que en el mundo ortodoxo tú aceptas que lo que está escrito en la Biblia, en el Pentateuco, en la Torá, es la palabra de Dios. Y eso es inmutable, no se puede cambiar de acuerdo a circunstancias diferentes. Las leyes son eternas. No matarás, quiere decir, no matarás en el siglo XX, en el siglo VIII, en el siglo 30, en el futuro tampoco. Siempre regirán las mismas normas. Para las otras ramas del judaísmo eso es un poco flexible, ¿no? No todas las cosas son eternas. Por lo tanto, si es que quieres convertirte al judaísmo y que te reconozca todo el mundo, tienes que buscar a un rabino ortodoxo, a un Bet Din, que quiere decir un tribunal ortodoxo que haga la conversión. Lo mejor, desde luego, es hacerla en Israel, pero si no puedes, en diferentes lugares del mundo hay la posibilidad de hacerlo. ¿Cómo diferenciar entre charlatanes y no charlatanes? Mira, hay abogados que son charlatanes, hay abogados que no lo son. Hay médicos que son charlatanes y médicos que no lo son. Bueno, tienes que averiguar, tienes que investigar, preguntar, etcétera. A lo mejor consultar con alguien en Israel si reconocen a esa conversión. Ok, entonces ¿puede explicar a alguien que quiere identificarme como Benei Noah? ¿Qué significa un Benei Noah? Hijo de Noé. Benei Noah quiere decir lo siguiente. Mira, la Torá no fue entregada en el vacío. Eso no quiere decir de que antes que
Dios revelara su voluntad en el monte Sinaí, todo el mundo era un asesino. Eso no es así. Habían personas que se comportaban ya de cierta manera. Incluso, según la Torá misma, el primer hombre, Adán, ya tenía 6 reglas por las cuales tenía que regirse. Y en los tiempos de Noé, cuando vino el diluvio, se agregó una 7ª. La 7ª fue no comer la carne de un animal vivo. O sea, cortarle una pierna a un animal vivo. No, eso no se puede hacer. Lo que tienes que hacer primero es matar al animal y luego puedes comer cualquier miembro de su cuerpo. 7 leyes básicas. Una de ellas es, por ejemplo, no matarás. Otra es no maldecir a Dios. Otra es, por ejemplo, establecer cortes de justicia. Y quisiera destacar eso muchísimo, porque sin justicia es muy difícil vivir en este mundo. Cuando alguien te agravia y tú no tienes dónde acudir, es terrible, ¿no? Justicia es sumamente importante. Quien vive por esas 7 leyes de Noé se llama, que vive de acuerdo con las leyes esas establecidas, se llaman Sheva Mitzvot de Benei Noach, las 7 mitzvot de los descendientes de Noé. Muy interesante. El señor Ulises está preguntando que se podría, yo diría por lo menos dar 3 consejos que la Torá le da a las personas para mejorar su economía. Su economía. Sí, su bienestar económico. Bueno, no la Torá. Yo sé, el Talmud, por ejemplo, dice lo siguiente, de que uno debería dividir sus bienes en 3. Una es en efectivo. Otra tercera parte en bienes que uno puede tener en la casa, un automóvil, etc. Y una tercera parte en bienes raíces, bienes que no se mueven. Ese es un ejemplo, por ejemplo, de lo que el Talmud dice, cómo debería uno manejar su economía. ¿Tiene otro ejemplo? Bueno, mira, lo que dice la tradición no sé, pero personalmente puedo decirte de que siempre tienes que ahorrar algo. Aunque ganes muy poquito, tienes que ahorrar algo, porque según la Torá, por ejemplo, incluso el pobre tenía que dar algo para el mantenimiento del Cohen. Todo el mundo estaba obligado a dar algo de teruma. O sea, tienes que dar algo de ti mismo por poco que tengas. En la versión moderna sería, tienes que darte algo a ti mismo. Pon en el banco 2%, 3%, 10% de los que estás ganando. Aunque estés ganando poco, algo tienes que ahorrar para el futuro, para un momento cuando tengas que enfrentar algo imprevisible, una situación sumamente difícil. Ok, ¿puede explicarnos cómo ayudar a la concentración en la oración? Cuando uno está rezando diariamente, ¿cómo podemos aumentar la fuerza y la intención de nuestros rezos? Bueno, obviamente lo que se requiere es buena voluntad. Y quisiera decir también algo que es lo siguiente. Mira, rezo quiere decir algo espontáneo que yo siento. A lo mejor hoy no me siento con ganas de rezar. Entonces debo de rezar también. La idea es la siguiente. Las personas que rezan solo cuando tienen ese deseo de acercarse a Dios, lo hacen raras veces. Las personas que tratan de hacerlo todos los días, no tienen éxito todos los días, pero muchas veces sí. O sea, yo creo que primero lo que tienes que hacer es, tal como tú tienes hora para el almuerzo, hora para el desayuno, tienes que tener hora para el rezo. Acostúmbrate a cierto momento. Y entonces vas a ver cómo en ciertos momentos sí logras hacerlo. La Mishnah dice que los piadosos originales pensaban durante horas antes de rezar cuál tiene que ser su posición emocional para encontrarse con Dios. O sea, tienes que pensar de que el rezo es un encuentro con Dios. Es una oportunidad de hablarle a Dios, de expresarle tus sentimientos más profundos. Muchos no sabemos cómo hacerlo. Entonces nuestros sabios escribieron unas reglas, o sea, te dieron un texto del rezo, pero en el rezo mismo tú tienes la oportunidad de introducir tus propias ideas, porque el texto del rezo debe también de crear cierto ambiente emocional y espiritual en ti. La verdad es que depende de cada uno, depende de tu intención. ¿Quieres acercarte al Creador y al mismo tiempo mirarte a ti con toda sinceridad? Porque tú eres quien conoce mejor que nadie tus propias fallas, tus propias fuerzas. Entonces un momento para reforzar
las fuerzas positivas que tienes y para tratar de anular los sentimientos negativos que tienes. Muy bien, ahí está preguntando, ¿existe una diferencia entre un rezo y una oración? Es decir, el rezo cotidiano y la bendición que uno hace específicamente para comer. Mira, la única diferencia que yo puedo hacer es la siguiente. Hay rezos que fueron establecidos por los sabios de la tradición judía y hay rezos que yo puedo hacer personalmente, o sea, elaborar uno yo solo, ¿no? Pero utilizar el nombre de Dios solo se puede en el rezo que establecieron nuestros sabios. O sea, uno no puede inventar una brajá, una bendición nueva, sino tiene que atenerse a lo que ya se hizo anteriormente. Pero eso no quiere decir de que yo no puedo rezar. Yo recuerdo en una oportunidad, cuando mi difunto padre era rabino en Lima, Perú, yo era un niño entonces, un día durante el rezo, de repente entró una mujer y abrió la Arona Kodesh, el arca donde está la Torá, y empezó a gritar porque su hijo estaba enfermo y quería que le ayuden de alguna manera. Nunca vi un rezo más sincero que eso, de esa mujer que hizo algo espontáneamente y todos nos quedamos asombrados y nadie desde luego dijo nada hasta que esta mujer nos salió llorando de la sinagoga. Bueno, ha sido extraordinario este pequeño encuentro. Tenemos personas de Paraguay, de Chile, de México, de aquí de los Estados Unidos, de Israel. Incluso personas que usted conoce como Marianne Kucher está viéndolo en vivo. Ajá. Recibí una foto, Marianne, que tu mamá me envió de mis padres y le agradecí mucho ya. Jerusalén, desde Bogotá, Colombia, desde Venezuela, diferentes regiones de Venezuela. Es increíble la cantidad. Déjeme decirles algo. Mira, si alguno de ustedes quisiera que yo trate un tema en particular, por favor escríbalo. Diga, ¿qué quisieras que yo trate? Si quisieran que yo repita otra experiencia así en vivo, por favor escríbeme. Eso me estimula para que yo sepa qué es lo que la gente quiere. Porque lo que yo quisiera es transmitir. Recuerden, hay un dicho en el Talmud que dice lo siguiente. Más de lo que el granjero quiere la leche de la vaca quiere que la ordeñen. Yo quisiera compartir con ustedes mis conocimientos, mis estudios. No son tan vastos, hay gente mucho más inteligente que yo, no digo que no, pero lo poco que yo sé puedo compartir con ustedes. Si hay un tema en particular, por favor, escríbanlo y díganme. Si quieren que repita este tipo de conversación en vivo, díganlo y lo voy a hacer. ¿A qué dirección deben escribir? Bueno, pueden escribir a mi email que es pinchas, P de Pedro, Y, N de nada, CH, A, S de solo, punto. Brenner con una sola N, BRENER, @gmail.com. O si no, pueden escribir a mi WhatsApp, que es +1 917, o mejor no, mejor escríbame a mi email. Creo que eso es lo mejor. Eso es lo más seguro. Sí, ok. Aquí hay un último comentario. Alguien que no sé si usted reconoce esta zona. Dice, le están saludando desde Perú, pero específicamente, ya va, no sé si usted reconoce esto. Desde Perú, de la judería ubicada en Chaparra, cerca del puerto de Chala. La verdad es que no. Yo salí del Perú cuando tenía 16 años, en 1947. O sea, hace muchísimos años. Lo único que recuerdo es Lima, recuerdo Ica, el departamento de Ica, porque ahí mi mamá me llevaba a Huacachina, que eran aguas termales, algo por el estilo. Conozco un poco Chosica, porque ahí también íbamos en ciertos momentos por clima mejor, Magdalena, Chorrillos, Barranco. Esos son lo que recuerdo de Lima, Perú. Bueno, muchísimas gracias y ahora no olviden ver en YouTube el próximo programa. Hasta luego.